Todos los tratados de comercio y de inversión provocan una afectación a los derechos sociales y laborales, sin excepción. El grado de esta afectación va a depender de los mecanismos que integren, es decir, a mayor desregularización de servicios, mayor afectación de los estándares laborales, a mayor integración de mecanismos de cooperación reguladora o de protección de la inversión, todo este tipo de afectación que vamos a ver a continuación se ve aumentada. Para analizar exactamente el contenido de estos efectos tenemos que recurrir fundamentalmente a dos tipos de análisis, analizando en primer lugar los efectos cuantitativos y en segundo lugar los cualitativos. Es importante señalar que no es una cuestión pacífica en absoluto, es decir, tanto en la academia como en las fuerzas políticas hay detractores y defensores de estos tratados y por tanto hay quien afirma que estos tratados provocan un beneficio y un crecimiento del empleo y hay quien afirma lo contrario. Dentro de los defensores de los tratados se sostienen tres principios fundamentales. En primer lugar, se afirma que estos tratados provocan un crecimiento del empleo y pueden, a la larga, provocar también una mejora de los estándares laborales. Esta cuestión, por ejemplo, ha sido señalada por la Comisión Europea defendiendo el TTIP y el CETA, pero también fue una de las banderas de los defensores del NAFTA en su momento y también del TPP. A pesar de que esta cuestión ha sido reiterada en diferentes informes, no hay ninguna experiencia de las ocurridas hasta ahora dentro de los tratados que nos permita acreditar que esto es efectivamente así. Al revés, como es bien sabido, el NAFTA ha provocado un decrecimiento del empleo, un aumento del desempleo, no solamente en México, sino también en Estados Unidos y en Canadá. Bien, entonces el primer argumento es crecimiento del empleo. Dentro de los defensores de los tratados también se argumenta que va a crecer el empleo, pero que es posible que haya un periodo de ajuste y que durante este periodo de ajuste por el desplazamiento empresarial se provoque un cierto desempleo. Y tercer argumento, frente a este cierto desempleo es importante que todos los tratados y máxime los de nueva generación, de los cuales ahora hablaremos, integren un capítulo relativo a los estándares sociales y laborales. Este capítulo, por ejemplo, ya se integró en el NAFTA con un tratado aparte, pero anexo, y se ha integrado en los llamados tratados de nueva generación. ¿Qué son los tratados de nueva generación? El ejemplo es el TPP, el CETA o el TTIP. Son tratados que sobrepasan lo tradicional en un tratado de comercio al añadir fundamentalmente la cuestión reguladora, es decir, los efectos del tratado ya no están en las fronteras exteriores sino en las interiores porque se enfocan a la eliminación de las barreras no arancelarias y son tratados también que integran una fuerte protección a la inversión. Estos tratados, como he dicho al principio, tienen un efecto enorme sobre los derechos laborales y sobre el nivel del empleo. Más allá del mantra oficial que he señalado antes, que además se nos plantea así una prueba empírica de que esto sea verdad, y ellos sostienen la creación de empleo, hay numerosos informes, tanto de diversos académicos europeos y norteamericanos, y muchísimos informes a raíz de la experiencia latinoamericana, que indican que estos tratados provocan una doble afectación, como he dicho al principio, cuantitativa y cualitativa. Por el lado cuantitativo, ¿por qué? ¿Por qué provocan desempleo estos tratados? En primer lugar y fundamentalmente por la afectación a las pequeñas y medianas empresas y por el desplazamiento de empresas que provocan. Cuando damos a las empresas libertad para moverse, ampliando un área de libre comercio y de inversión, lo que estamos fomentando es un comportamiento empresarial tendente a encontrar los lugares donde los estándares sociales sean menores y por tanto utilizar el factor trabajo como factor de competitividad. Ya esto no se le pone en barreras, las empresas circulan libremente realizando este dumping social. Este dumping social provoca una segunda consecuencia, que es que los estados tienden a competir en función de sus estándares sociales, rebajándolos, lo que se llama una competencia reguladora, para atraer el comercio y la inversión. Y esta competencia reguladora provoca la tercera consecuencia, que es el race to the bottom o la carrera a la baja de los estándares laborales. Cuando esto se provoca, las empresas grandes tienen siempre más posibilidades de desplazarse, las empresas grandes tienen más posibilidades de circular y de mover su producción, y esto está muy claro si miramos, por ejemplo, las pymes europeas y en particular las españolas, comparadas con las pymes estadounidenses o canadienses. En cuestión de movilización, de movimiento transnacional, el tamaño importa. Las empresas estadounidenses y canadienses van a venir con mayor facilidad a este lado del Atlántico, por ejemplo, y van a desplazar a las pymes europeas y en particular, por ejemplo,
ejemplo las españolas, que tienen como mercado prioritario el mercado nacional. ¿Esto qué va a provocar? Probablemente, el efecto probable de este desplazamiento empresarial es una salida de las pymes españolas europeas, en este caso, o en el caso de los tratados con América Latina, de las latinoamericanas frente a las estadounidenses, y un mayor espacio para las empresas estadounidenses. Por tanto, hay una probabilidad altísima de que se provoque un decrecimiento del empleo o un aumento del desempleo, como pasó con el NAFTA, con México, con Estados Unidos y con Canadá. En la parte cualitativa ya hemos dicho que el dumping social provoca una carrera a la baja, y los mecanismos que integran los tratados de nueva generación provocan esta carrera a la baja en cuatro cuestiones fundamentales. En primer lugar, la desregularización de servicios y la activación del llamado modo 4, es decir, que una empresa se traslade a otro país y se lleve a sus trabajadores con ellos, van a provocar una carrera a la baja de los estándares, porque cuando una empresa, por ejemplo estadounidense, traslada a sus trabajadores a otro país, va a aplicar únicamente los mínimos laborales exigidos en ese país. Al contrario, si una empresa de un país con estándares laborales superiores a Estados Unidos los traslada allí, no tendría por qué respetar los mínimos, por ejemplo, relativos a libertad sindical o huelga. Además, estos tratados de nueva generación integran una regulación de la contratación pública que dificulta la inserción de cláusulas sociales y medioambientales y dificulta la protección de las pymes. Se provoca una congelación del poder de los poderes públicos, de la capacidad de los poderes públicos de proteger a las pequeñas y medianas empresas y a la industria y a la empresa de proximidad. Esto va en detrimento de las pymes y de nuevo en detrimento del empleo y también de determinados estándares sociales. Además, los mecanismos de cooperación reguladora, aunque estos tratados integren cláusulas sociales, no son suficientes para evitar que por medio de esta homologación de normas laborales se tienda también a homologar por el mínimo común denominador, teniendo en cuenta que estamos negociando con Estados Unidos y con Canadá, que han ratificado menos tratados de la Organización Internacional del Trabajo que, por ejemplo, los países de la Unión Europea o algunos países latinoamericanos. Además, una de las cuestiones más complejas y con un potencial de afectación a los derechos laborales más grande es los tribunales de arbitraje, llamado ISDS, o el que ahora en el TTIP y en el CETA ha entrado con ICS, Investment Court System. En realidad hay muchísimos casos que demuestran que la utilización de los mecanismos de protección a la inversión extranjera mediante mecanismos de tribunales de arbitraje van en detrimento de los derechos medioambientales, de los derechos sociales, de la capacidad del Estado de legislar en favor de esos derechos y de desarrollar estos derechos. Y hay un caso paradigmático, que es el caso Veolia, en el cual una empresa francesa tiene una inversión en Egipto, gestionando las aguas de un municipio. En Egipto se eleva el salario mínimo interprofesional y esto es utilizado por la empresa para decir que se ha disminuido su beneficio y por tanto demandar al Estado a través de un tribunal de arbitraje. Esto sucede, se le ha preguntado, por ejemplo, a la Comisión Europea en el marco de negociación del TTIP si esto es posible y si esto podría atacar también a los convenios colectivos, y la Comisión Europea no ha dado una respuesta suficientemente clara. Por lo tanto hay una posible afectación. Nada de estas posibles vías de afectación, tanto cuantitativa como cualitativa, puede ser paliado mediante una cláusula social como la integrada en el CETA, en el TTIP o en el TPP, que son cláusulas sociales con mecanismos mucho menos obligatorios que el resto de los mecanismos de control de las otras obligaciones del tratado, y con unas cláusulas sociales que utilizan los tratados OIT como máximos, cuando en realidad los tratados OIT solamente deberían de ser mínimos, que deben ser superados por todos los países que te integren una normativa laboral que se oriente a la protección de las necesidades de las trabajadoras y trabajadores y de las mayorías sociales, y no de las grandes empresas multinacionales. En resumen, estos tratados, el TPP, el TTIP, el CETA y los otros tratados de nueva generación que están negociando, pueden afectar gravemente a los derechos laborales, tanto en su faceta cuantitativa como cualitativa, y por tanto deben ser criticados en este sentido y deben ser estudiados, dado que la integración de la cláusula social no es suficiente para paliar los efectos que hemos comentado.